Observa estas fotografías. ¿Verdad que cambia mucho la apariencia entre ellas a pesar de ser el mismo objeto? Pues déjame decirte que lo único que hemos cambiado es la iluminación. La luz es como la pintura de la fotografía, por eso es importante conocerla bien, ya que si lo hacemos podremos mejorar mucho el resultado de nuestras imágenes. En el fototip de hoy vamos a ver cuáles son sus principales cualidades y aprenderemos a controlarlas para mejorar nuestras fotografías. La pose del modelo. La configuración de la cámara. O el lugar en el que hacemos la foto son elementos a los que solemos prestarles más atención que a la iluminación. La luz es la materia prima con la que trabaja un fotógrafo, sin embargo parece que no le prestamos toda la atención que se merece. Conocer bien las propiedades de la luz es importante para lograr el efecto que deseamos en nuestras tomas. Por otro lado, es importante recalcar que no existen luces buenas o luces malas, sino que estas están al servicio del propósito que persigue la fotografía. Así pues, un retrato con luz dura puede funcionar perfectamente si nuestro objetivo era mostrar dramatismo. Al igual que un retrato con luz suave puede ser correcto para mostrar un retrato más amable. Aunque vamos a ver las propiedades de la luz por separado, debes saber que estas están íntimamente ligadas entre sí y que a veces será fácil confundir una con otra porque las modificaciones que hagamos pueden afectar simultáneamente a varias de ellas. A continuación, vamos a analizarlas una a una e intentar arrojar un poco de luz sobre ellas. La primera propiedad de la luz que vamos a ver es la calidad, que se mide por nuestra percepción visual, ya que lo que haremos será fijarnos en la transición que hay entre luces y sombras. Si la transición es brusca y forma una línea definida que separa las zonas iluminadas de las zonas oscuras, entonces hablamos de un tipo de luz dura. Si la transición genera un suave degradado, entonces es un tipo de luz suave. Si hay algo que influye en que esa transición sea suave o dura, es el tamaño relativo de las fuentes, basado en la relación que existe entre el tamaño de la fuente de luz y el sujeto u objeto fotografiado y la distancia que hay entre ambos. Así pues, si realizamos un retrato en el exterior, el sol es una fuente de iluminación dura, ya que a pesar de sus grandes dimensiones, se encuentra muy lejos y por lo tanto lo apreciamos como aparentemente pequeño. ¿Y si iluminamos un objeto pequeño con un flash a menos de 1 metro de distancia? Entonces hablaremos de luz suave, porque la fuente de luz será grande en proporción al objeto. Sin embargo, si ese mismo flash lo alejamos bastante, la luz se hará dura porque la fuente disminuirá su tamaño aparente en relación al objeto. Así pues, hablamos de luz dura cuando la fuente de luz es distante y pequeña del elemento fotografiado, y de luz suave cuando la fuente de luz es grande y cercana a este. La luz dura es direccional y se puede controlar fácilmente, mientras que la luz suave proviene de una fuente difusa y será más difícil de controlar. La luz dura, a su vez, proyecta sombras muy fuertes y reflejos brillantes que acentúan la textura del elemento fotografiado, mientras que la luz suave no mostrará tanto nivel de detalle. Por último, con la luz dura aumentaremos el contraste y lograremos saturar más los colores, mientras que con la luz suave generaremos poco contraste y disminuimos la saturación. Ahora la pregunta es, ¿se puede suavizar una fuente de luz dura? Por supuesto, para ello lo que haremos será acercar la fuente de luz al elemento fotografiado o emplear difusores, ya que en ambos casos lo que haremos es aumentar el tamaño relativo de la fuente de luz.
Eso sí, si trabajamos con luz natural, solo será válida la opción de emplear difusores, ya que no podemos acercar el sol al objeto o sujeto fotografiado. La intensidad se refiere a la cantidad de luz que hay en el espacio en el que vamos a realizar la captura y que le incide al elemento fotografiado. Imagina que estás en una habitación, abres la ventana y se cuela una gran cantidad de luz en la estancia. Instintivamente tus ojos se cerrarán porque tu vista tiene que acostumbrarse a la luz que hay ahora en la habitación. Nuestro propósito como fotógrafos es obtener imágenes bien expuestas, pero a diferencia de nuestra vista, la cámara no está lista y necesitaremos configurarla para que se ajuste a los diferentes escenarios lumínicos. Para ello, primero analizaremos la luz de la escena y a continuación configuraremos los valores de la cámara que conforman el famoso triángulo de la exposición. La apertura de diafragma, la velocidad de obturación y la sensibilidad ISO. Ajustándolos, regularemos la cantidad de luz que registra la cámara y así podremos obtener una toma bien expuesta. Si no exponemos de forma adecuada, pueden ocurrir dos cosas: que la imagen salga sobreexpuesta e incluso quemada, o que la toma salga subexpuesta. Para cambiar la intensidad de la luz debemos distinguir entre luz natural y luz artificial. En el caso de la luz artificial podemos modificar directamente la cantidad de luz que emite la fuente cambiando su potencia o directamente la distancia que hay entre la fuente de luz y el elemento fotografiado. Si optamos por modificar la distancia entre la fuente y el elemento, ten en cuenta la regla de la inversa del cuadrado, la cual nos dice que la intensidad de la luz disminuye a razón del cuadrado de la distancia donde se origina. Esto quiere decir que si hacemos una primera toma de un elemento situado a 1 metro del flash y a continuación separamos ese elemento a 2 metros, no estamos reduciendo a la mitad su intensidad, sino que la estaremos reduciendo 4 veces. Y si lo separamos a 3 metros, entonces la reduciremos a 9 veces. Cuando trabajamos con luz natural no podemos modificar la cantidad de luz que emite el sol, obviamente, así que optaremos por compensar la intensidad con los ajustes de la cámara. También podemos optar por emplear algunos trucos como colocar al sujeto u objeto fotografiado bajo la sombra, de modo que le restaremos cantidad de luz a la escena y además la suavizaremos. Cuando vemos un objeto de un determinado color, lo hacemos porque éste refleja determinadas longitudes de onda. Estas representan a cada uno de los colores y nosotros somos capaces de ver aquellas que se encuentran en lo que conocemos como espectro visible. Pues bien, un objeto absorbe todas las longitudes de onda, excepto la del color del objeto, que es la que refleja. La luz tiene dominantes de color dependiendo de la proporción de longitud de onda que tenga, que van desde el rojo hasta el azul. Es por ello que a lo largo del día la luz va cambiando de color. Para describir el color, empleamos la escala de temperatura de color, que se mide en Kelvin y nos indica qué color domina sobre los demás. Al igual que ocurría con la intensidad, nuestros ojos se adaptan enseguida a los cambios de color, pero la cámara no. Para ajustarla tendremos que o bien emplear filtros directamente sobre la fuente de luz o ajustar el balance de blancos. El balance de blancos es un control con el que le indicamos a la cámara cuál es la temperatura de color que hay en el ambiente, para que ella establezca cuál es el color blanco y a partir de él calcule el resto de tonos.
Con el balance, por tanto, podemos neutralizar los colores que interpreta la cámara o provocarle adrede una dominante para cambiar el carácter o estado de ánimo de una escena. El balance lo podemos ajustar antes del disparo configurándolo en automático con algún preset o de forma manual, o en el momento de la edición, en cuyo caso es aconsejable que dispares en formato RAW para evitar perder calidad en el procesado. La dirección está determinada por la posición de la fuente de luz con respecto al fotógrafo y el elemento fotografiado, y nos ayudará a enfatizar algunas zonas y ocultar otras que no nos interesa tanto mostrar. La dirección, además, afecta a la apariencia del elemento que fotografiamos, determinando aspectos como son el volumen, la textura o la saturación. Los esquemas básicos que es interesante que conozcas son el de la luz frontal, que nos ofrece imágenes planas con poca textura y con buenos colores. La luz a 45 grados, con la que obtenemos volumen y textura, además de preservar el color. La luz a 90 grados, con la que lograremos un efecto dramático que realza las texturas, aunque a cambio perderemos intensidad en los colores. La luz de recorte, que no ilumina sino que perfila y recorta a la figura del fondo, empleándose sobre todo como fuente de luz secundaria. El contraluz, con el que podemos lograr siluetas en las que no tendremos ni textura ni color, o imágenes con cierta aura mágica en las que el contraste será mínimo. La luz cenital, que nos proporciona fuertes contrastes con sombras verticales muy marcadas y zonas iluminadas muy intensas. Y la luz nadir, que también provoca sombras verticales muy marcadas. Los esquemas que hemos visto son empleando una única fuente de luz, pero por supuesto podemos combinar varias para mejorar el resultado final. Por otro lado, es importante matizar que cuando trabajamos con luz artificial es muy sencillo cambiar la posición de la fuente, pero en el caso de la luz natural no podremos hacerlo, por eso será el sujeto o objeto que fotografiemos lo que tendremos que cambiar de posición. Y por último nos queda la cobertura, que hace referencia a lo concentrada o lo dispersa que está la luz y por tanto a la cantidad de espacio que es capaz de iluminar una fuente de luz. Cuanto más dispersa sea la luz, más superficie iluminará y cuanto más concentrada esté, será menor. La distancia que hay entre el elemento fotografiado y la fuente de luz es otro de los factores que van a influir en la cobertura, siendo más concentrado el haz cuando la fuente está más cerca y siendo más disperso cuando la fuente está más alejada. Si cogemos una linterna y la acercamos a la pared, el haz de luz es muy concentrado. Ahora, conforme lo vamos alejando de la pared, la luz se irá dispersando. Para variar la cobertura de la luz existen diferentes modificadores que nos ayudarán a concentrar la luz o a dispersarla.
Para concentrarla emplearemos accesorios como conos o grids, mientras que para dispersarla utilizaremos difusores o superficies translúcidas. Si trabajamos con un flash externo, también podemos modificar la cobertura de la luz utilizando la posición de zoom para concentrar el haz y las posiciones más angulares para dispersarlo. Ya te he comentado antes que aunque hemos visto las propiedades de la luz por separado, estas están muy ligadas entre sí y que lo importante es que entiendas cómo funciona cada una de ellas, pero que luego a la hora de trabajar las unifiques y las veas como un todo. Para demostrártelo te propongo 3 ejemplos prácticos en los que verás cómo se combinan diferentes cualidades en una misma toma. Estamos en un exterior y con la luz característica de las horas centrales del día. Realizamos un retrato y comprobamos que, tal y como hemos explicado antes, la luz es muy dura, ya que nuestra fuente de luz es el Sol y esta es aparentemente pequeña en relación al tamaño de nuestro sujeto. Por otro lado, esa luz es dispersa, ya que cubre toda la escena incluido el fondo, e intensa. También se trata de una luz bastante cenital y por eso observamos que se proyectan unas sombras poco favorecedoras en el rostro de nuestra modelo. Ahora te propongo un ejercicio. ¿Qué harías si quisiéramos que esa luz fuera más suave y difusa para obtener un retrato más amable? Fácil, tan solo tendríamos que llevar a nuestra modelo a la sombra. Al situar al sujeto bajo la sombra de un árbol, por ejemplo, estamos reduciendo la intensidad de la luz que le incide, pero no solo eso, sino que ahora la luz pasará a ser mucho más suave y difusa, ya que en realidad es la luz del sol rebotada en los elementos del entorno lo que ilumina al sujeto. Veamos otro ejemplo. En este caso tenemos una fotografía de retrato que se ha hecho conectando un flash externo a la cámara. Por lo tanto, tenemos un tipo de iluminación frontal. Este esquema de iluminación nos proporciona una luz muy plana, además de dura, ya que el flash es una fuente pequeña en proporción a nuestro sujeto. Lo que queremos es que nuestra modelo tenga un poquito más de volumen y textura y a la vez que la luz sea un poco más suave de lo que teníamos antes. Para conseguirlo, lo que haremos es colocar el flash a 45 grados de nuestra modelo para que aparezcan las sombras que nos ayudan a darle volumen a la toma. Y por otro lado, colocaremos un paraguas difusor para aumentar el tamaño de la fuente de luz y que ésta sea más suave. Y por último tenemos la siguiente fotografía, que se ha realizado con una iluminación de flash a 45 grados y en la que tanto el modelo como el fondo están iluminados con un tipo de luz dura y dispersa. Si nuestro propósito es acotar la cobertura de la luz sobre el sujeto solamente, lo que tendremos que hacer es emplear algún accesorio como un cono o grid o configurar el flash con la posición de zoom. Si además le colocamos un difusor al flash, lograremos suavizar un poco la luz. La luz es la base de la fotografía, por eso, aunque a veces nos cueste un poco, es importante que le dediques tiempo y la estudies a fondo. Ahora, después de la explicación, es el momento de que experimentes con ella y aprendas cómo funciona. ¿Qué me dices? ¿Te animas?